Bien, buenas tardes ahora con un nuevo video. En este caso vamos a tratar el tema evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos está conformada con la semana del 29 al 05 al 06 con los siguientes temas: evaluación de resultados, evaluación de impacto, evaluación de gestión, indicadores de resultados. Asimismo se conforma por los temas indicadores de impacto, indicadores de gestión y eficiencia y tipos y métodos de evaluación. Todo es lo que vamos a ver y a revisar. En la primera parte te piden analiza la información de los temas 3.1 al 3.3 y elabora un cuadro comparativo de los tipos de evaluación de proyectos. Asimismo, analiza tu guía desarrollada sobre los temas 3.4 al 3.6 y elabora tus indicadores de resultados propios aplicados al tema de tu proyecto. Es decir, cuando realizamos un proyecto, que es el que pedimos para efectos de la evaluación y examen, en este caso es un proyecto, en esta etapa vamos a evaluar esa propuesta que nosotros hicimos una vez que conozcas los tipos de evaluación que existen para los proyectos informáticos. Y finalmente, correspondiente a este tema, nos pide analizar la información de tu guía desarrollada sobre el tema 3.7 y elige un método de evaluación para tu proyecto, describiendo cómo lo harías y sube la tarea en este apartado, es decir, entre el 3.4 al 3.7 corresponde efectivamente elaborar los indicadores de estos resultados propios aplicados para elegir del tema 3.4 al 3.7 vamos a analizar qué tipo de evaluación elegirías, ¿no? Y vas a describir obviamente tus indicadores de impacto, de gestión y eficiencia. Vamos a indicar también cuáles son los indicadores de resultados con no un máximo de una cuartilla en este trabajo, no quiero tanta cantidad, simplemente como si hicieras una pequeña descripción en un máximo de una cuartilla para evaluar precisamente con algún método y tener un indicador de tu proyecto. Eso es lo que vamos a revisar. Luego entonces, bueno, pues vamos a ver de uno en uno todos los temas que necesitamos aprender. Bien, vamos a ver desde el primer punto de vista la evaluación de un proyecto informático en que considera. Me encontré con esta página, la verdad, muy completa. En ese sentido, la evaluación de los proyectos informáticos con el tema 3.1, evaluación de resultados. Pero primeramente vamos a revisar nuevamente qué es un proyecto informático. Y nos dice que este proyecto informático, bueno, pues es aquel proyecto en el cual se encuentran involucrados tanto tecnologías convencionales, en este caso consiste en lo que es equipos de ayuda a la producción, máquinas en general, manufactura o el proceso de manufactura, de oficina, etcétera. Es decir, todas las tecnologías que usamos para nuestros procesos están involucrados en estas tecnologías, también como nuevas tecnologías, que en este caso son todos los softwares, bases de datos, software, world class, sistema de ayuda a toma de decisiones, etcétera. Es decir, esa función tanto de herramientas mecánicas o físicas, llamados también software, digo, perdón, hardware, también lo es el software, que en este caso son todos los sistemas, ¿no? Es incorporar toda esta tecnología que produzca algún cambio en el ambiente en que se desee implementar. Los recursos que van de la mano con el desarrollo de un proyecto informático son principalmente las personas y el tiempo. Dentro de los elementos de un proyecto informático, no solo es hardware, software, también están pues, los recursos financieros, también están las personas o recursos humanos, recursos tecnológicos, la infraestructura, en materiales o materia prima para este proyecto, etcétera. Este último, pues, acerca y es un factor bastante muy importante, el factor tiempo, ¿no? Dentro de este proyecto, ¿sí? Pues tiene por sí solo una dificultad para evaluar, ¿no? A estos proyectos porque es imprescindible o no tenemos considerado en la mayoría de los proyectos este tiempo para la evaluación o que en algún momento dado no pensamos en que existe una evaluación de nuestro proyecto para precisamente
tener un objetivo. En este caso vamos a pensar en un ahorro de costos, un ahorro de gastos, en un ahorro en todos los sentidos que son tangibles para el proyecto, ¿no? Ahorro en mano de obra, ahorro en la adquisición y compra de materiales, etcétera, ¿no? Ahora sí, vemos que la evaluación de proyectos informáticos se basa en una estimación. Dejamos como la evaluación como una estimación de lo que se espera que sea en un futuro, eh, los beneficios y costos que se asocien a un proyecto, ¿no? Entonces es una estimación, es un pequeño desglose que voy a hacer de mi proyecto basado en qué? En proyectar precisamente en subdividir en el tiempo de elaboración de este proyecto todos los recursos, nada más que aquí vamos a volver al tema de dinero, ¿no? Vamos a proyectar todo lo que me cuesta mano de obra, todo lo que me cuesta software, todo lo que me cuesta hardware, y voy a subdividir de manera mensual todo el tiempo de trabajo que tenemos con este proyecto. Esta evaluación se basa en una serie de decisiones que deben de ser tomadas para realizar una evaluación. Es decir, voy a tomar decisiones propiamente el resultado de hacer una evaluación. Todo proyecto posee un factor de riesgo. Es una situación en la cual hay una decisión general donde se ve involucrada con un resultado y la probabilidad de que este resultado se puede asimismo estimar y desestimar sobre la aplicación del mismo en el proyecto. También tenemos otra decisión, una segunda decisión en la cual tiene que ver con nuestra posibilidad de que cada resultado no se conozca ni se pueda estimar. También hay una toma de decisiones al momento de que en algún factor, algún medio o recurso que pertenezca a mi proyecto, tal vez no se puede evaluar, eso es a lo que hace referencia. Para evaluar estos proyectos informáticos, bueno, pues es importante traspasar a costos y beneficios todos los factores relacionados, es decir, considerando como una inversión más que se realiza o que realiza esta empresa, las demás es una evaluación casi trivial. ¿A qué se refiere evaluación, esta evaluación de proyectos? Propiamente a cuantificar todos los pasos que necesita mi proyecto y hacer una proyección financiera. No es más que una subdivisión de toda mi inversión para este proyecto, haciendo una suma, haciendo una resta de lo que son gastos y de lo que son propiamente ganancias, porque también el proyecto se supone que va a generar una ganancia, entonces voy a hacer un equilibrio de tal suerte que también diga en mi toma de decisión si es factible, por lo tanto inicio mi proyecto. Métodos de evaluación de este proyecto, vamos a vernos involucrados con ciertas fórmulas, vamos a decir, fórmulas financieras que me permiten evaluar proyectos informáticos y no solo de tipo informático, proyectos de inversión social que tienen que ver con todo tipo de adecuación en una empresa o en gobierno desde el punto de vista de los particulares, es decir, todas estas fórmulas las voy a tener que aplicar a la hora de decir o pensar en esa toma de decisiones que si este proyecto es factible. Una de las fórmulas es el BAN, identificamos los costos, identificamos ingresos e inversiones de un proyecto relacionándolos mediante la construcción de un flujo de caja para que cada periodo anual que dure el horizonte de evaluación del proyecto, es decir, voy a hacer una evaluación anual haciendo un flujo de caja. Ese es el primer método que tengo que hacer. El segundo es el TIR, tasa interna de retorno, es la tasa de descuento de los flujos de caja que permite igualar el BAN a cero. El EVA, valor económico agregado, trata de medir el valor que un proyecto agrega a la empresa o el valor que genera esta en un determinado periodo. Asimismo, también me sirve el método de árboles de decisión, que es una técnica gráfica que permite representar y analizar una serie de decisiones futuras de carácter secuencial a través del tiempo, vale decir,
los posibles escenarios que podrían presentarse a medida que avance el proyecto. Es decir, conforme se van cumpliendo las etapas, yo voy elaborando mis distintos planteamientos. Simulación de Monte Carlo es una técnica de simulación de situaciones inciertas que permite definir valores esperados y variabilidad para variables no controlables mediante la selección aleatoria de valores, donde la probabilidad de elegir, entre otros, todos los resultados posibles que están estrictamente relacionados con sus distribuciones de probabilidades. Por ejemplo, para esta simulación de Monte Carlo, si nos está diciendo que son variables no controladas, por ejemplo, si el proyecto es construir una represa automatizada con un sistema informático, la variable de agua necesario para que una máquina, una compuerta, un sistema controle ese flujo de agua, pues a lo mejor se vuelve una variable no controlable cuando el flujo de agua pues no fue el indicado, ¿no? Luego entonces mi proyecto no va a cumplir con su objetivo, ¿no? En este caso, ya hablamos cómo podemos hacer ese flujo de caja para evaluar mi proyecto. Hablamos también de opciones reales. Este concepto de opciones reales aplica a todas las técnicas desarrolladas en la teoría de opciones financieras para alcanzar activos no financieros o activos reales. Al igual que todas las opciones financieras, la principal característica de las opciones reales es que confieren en el derecho, pero no en la obligación de tomar medidas en el futuro. Es decir, esta es otra técnica para poder evaluar mi proyecto. Una opción real entonces plantea alternativas de realizar, esperar, agradar, achicar o abandonar un proyecto, dependiendo del entorno y evolución de las variables que influyen en el resultado de un proyecto agregado. De este modo, un alto grado de flexibilidad en las decisiones. Por ejemplo, si hablamos en el desarrollo de estas variables o en la evolución de variables, opción real, me retiro cuando, por ejemplo, mi materia prima que yo ocupo para mi proyecto se agota o no lo tengo a la mano. Por ejemplo, si yo pienso hacer un cableado estructurado y en ese momento mi material de cableado, pues ya no fue posible conseguirlo, ahí hay una posibilidad de cancelar. Mi proyecto ya no es factible porque lo que yo había cotizado, porque el cable que yo había pensado que pues continuó. Es una opción, ¿sí? Bajo este esquema de análisis de evaluación de opciones reales en el que yo me puedo retirar, como lo dice, ¿no? Cuando hablamos de variables, un variable es una computadora, un cable, un software, que de cierta manera pues no hay un cierto comportamiento, por ejemplo, que nos hace pensar que ese modelo de computadora fue descontinuado al momento de que yo coticé. En ese momento que yo empiezo a querer instalar máquinas, pues ya se descontinuaron y a lo mejor logré comprar nada más 3 de 40 que necesitaba. Esa es una opción de evaluación bajo el esquema de opciones reales, ¿no? Existen pues muchas metodologías relacionadas a este método, por ejemplo, de las opciones reales, ¿sí? Que actualmente se siguen investigando y analizando la ventaja de esta metodología en la evaluación de proyectos relacionados con el área de tecnología informática, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo existe estas dos modalidades de evaluación, una que se asemeja a la situación financiera o de la asignatura de finanzas y uno que se asemeja a propiamente a una toma de decisión llamada opciones reales. ¿Sí? Eso debo de verificar en el momento de que yo hago un planteamiento, un presupuesto, una planeación, ya habíamos hablado de las etapas de los proyectos, una planeación de mi proyecto, yo debo de cotizar materiales que sé que va a ser de fácil acceso y que dudosamente en algún momento van a desaparecer, ¿no? Estos materiales para que no me cueste el simple hecho de decidir que el proyecto es cancelado. Bien, pasamos al segundo tema, evaluación de impacto. La evaluación de impacto la vamos a definir como en este material nos están mencionando. Bien, un momento,
ya había listo la página. Muy bien, permítame. Ahí está, ¿no? Analizando esta información nos dicen que es una evaluación de impacto y cómo la apertura de su conocimiento puede potenciar su valor. Seguimos pensando en la idea de un proyecto informático, pero debemos de ver el concepto impacto. El impacto desde en el sentido estricto de todos los tipos de proyectos que existen, llámese informático, de inversión social, pues son todos esos lugares en los que vamos a impactar, ¿no? Vamos a impactar en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo ambiental, en lo fiscal, en la al momento de implementar un proyecto informático. ¿Sale? Bueno, pues esa fue la pequeña introducción. Vamos a ver entonces qué es una evaluación de impacto. ¿Qué nos permite? Dimensionar, ¿no? La palabra exacta y concreta es dimensionar una longitud, una magnitud de un efecto de un programa y conocer estadísticamente la incertidumbre sobre un dicho estimado. Entonces, esta evaluación de impacto mediante un estudio estadístico, voy a tener una dimensión de magnitud que va a tener mi proyecto propiamente sobre lo que yo pensaba y cuál va a ser mi beneficio, cuál va a ser mi resultado y que este resultado a su vez va a afectar a un objetivo que tenía una empresa, una persona, una institución o una dependencia de gobierno, porque esos son los lugares en donde podemos aplicar nuestros proyectos. Las evidencias generadas también por estas evaluaciones se convierten en un medio para informar al público y promover la apertura a través de una rendición de cuentas. Es decir, estas evaluaciones de impacto me permiten concretar ese informe en el que me indica que yo implemente este proyecto me va a decir, a ver si todo lo que tú me comentaste acerca de la realización del proyecto, pues es verídico, ¿no? Si aprovechaste el recurso, si se extendió, se gastó de más, o que no importando a lo mejor la implementación, el resultado no fue el correcto ni se cumplieron con sus objetivos. Número uno, entonces, ¿en qué consiste la evaluación de impacto? Son un tipo particular de evaluación que intenta responder a las preguntas sobre causa y efecto. ¿Qué lo causó? Causa comprar una máquina de muy alta categoría o gama, 15,000 pesos. Esto que mi presupuesto se vio alterado, se vio afectado porque se salió fuera del presupuesto que se tenía inicialmente. Así hablamos sobre este ejemplo. A diferencia entonces de estas evaluaciones, podemos hacernos un sinfín de preguntas, incluso llevarlas a la estadística, ¿sí? Y para saber en qué precisamente estamos impactando, ¿no? Y esto del impacto tiene que ver con el resultado o los objetivos que se trata propiamente la empresa con la implementación de este proyecto. ¿Qué es evaluar? Pues no todas estas políticas de evaluación son de impacto. Sabemos que hay otro tipo de evaluaciones, incluso por ejemplo lo maneja la auditoría informática, tienen otro fin, por ejemplo, evaluar la seguridad de un sistema informático, evaluar la seguridad de un sistema de cómputo, evaluar la seguridad de un sistema de redes de área local, por ejemplo, en el caso de las empresas. Estas evaluaciones pueden resultar costosas, pueden definir si estas políticas de evaluación son innovadoras, que son propiamente se pueden volver a aplicar y que esto me marca o me delimita a elaborar pues una estrategia pertinente, un método de evaluación. Está definido propiamente por qué evaluar, qué podemos evaluar para que después esta estrategia de evaluación se genere constantemente y se busque el mismo resultado, además de que este tiene que ser óptimo. Asimismo, pues estos métodos de impacto, esta evaluación de impacto, ¿sí? No propiamente lo dice, no está comprobada, es decir, no existen las metodologías propiamente para medir un impacto. Vemos en qué consiste, entonces nos interesa preguntarnos y dar respuesta
a las preguntas en concreto de qué está haciendo nuestro proyecto al momento de querer cumplir con un objetivo, resolver una necesidad. Tendríamos que preguntarnos, y la pregunta es ¿qué evaluar? De parte de nuestro proyecto debemos de pensar en concreto qué va a resolver, cómo lo va a resolver, ¿sí? Y con qué lo va a resolver. Entonces, esos tres aspectos debemos de ser claros. Si yo voy a evaluar el cómo lo voy a hacer, ¿sí? O qué resultados voy a obtener, ese es un elemento de la evaluación. No toda la situación de impacto se evalúa en conjunto, como aquí nos los están marcando. La generación del conocimiento en una evaluación de impacto. Estas evaluaciones pues contribuyen rápidamente a generar una experiencia para poder yo dentro o desempeñar dentro de estas formas o reformas programadas y políticas y constituyen repositorios del conocimiento sumamente relevantes para el diseño de las mismas. Es decir, una vez que esta evaluación se analizó, se dice que contribuye a que se establezcan ya políticas de evaluación de impacto, que una política pues finalmente es una instrucción que se define o tiene la característica de una política porque se comprobó, en cierto momento se comprobó que esta evaluación de impacto fue lo más apegado al objetivo que persigue nuestro proyecto y al resultado que le estamos exigiendo. Luego entonces, pues es lo que buscamos, tener una política de evaluación de impacto para que ésta se ejecute cada vez que tengamos la necesidad. Estas evaluaciones de impacto principalmente están enfocadas en programas de la misma naturaleza. Es decir, vamos a establecer políticas por cada ámbito de impacto relacionado a los tipos de proyecto. Por lo regular así se establecen en el mundo de la evaluación, en el mundo de la elaboración de proyectos. Generalmente ya existen políticas de procedimientos sobre evaluaciones de impacto. Es decir, ya están trazadas. ¿Para qué? Para no tener la necesidad de crear una desde cero. A eso se refiere esta parte. Es un esfuerzo también concentrar estas herramientas de evaluación de impacto generadas por los profesionales, ¿no? Hay situaciones, hay consultorías de informáticas que realizan las evaluaciones de impacto o que realizan una auditoría administrativa, evaluación B y D, bueno, pues esa es una opción, eso no sé el comercial. Evaluación de impacto en la práctica, bueno, pues hablan de algún resumen, ¿no? Es de un resumen de una situación en México, no la leemos. La evaluación encontró impactos prometedores en la acumulación del capital humano de los beneficios, incluyendo la mayor matrícula escolar y mejores resultados nutricionales en los niños y menor incidencia en enfermedades de los niños y adultos. Bueno, pues es un ejemplo, es un resultado, ¿no? De un posicionamiento, de una evaluación de impacto, en este caso, la situación económica, la situación de pobreza en el capital humano, que en este caso son los niños, en un sistema de educación. Bueno, pues ahí eso es lo que logramos, ¿no? Evaluación de impacto en la práctica. Pues vale la pena retomar el ejemplo, ¿no? Este ejemplo, bueno, pues lo podemos aplicar no solo a la informática, los proyectos también, o una evaluación de proyectos o la elaboración de proyectos de manera general puede ser aplicada a cualquier ámbito de los proyectos o exclusivamente a proyectos informáticos. Eso está propiamente controlado. Siguiente tema es evaluación de la gestión. ¿Sí? Aquí vamos a hablar propiamente con nuestra página evaluación de la gestión. Antes de adentrarnos a nuestro concepto, sabemos que la gestión pues es una administración. También asimismo es un control. Este control lo emite el director de proyectos, el encargado de gestionar todo lo relacionado al proyecto, desde productos o materias primas, almacenes, procesos, producción, producto terminado, etcétera. La gestión de ese proyecto, ¿sí? La adquisición de materiales, los recursos humanos o adquirir o administrar esos recursos humanos, eh, establecer un procedimiento de elaboración de
proyecto, gestionar obviamente el tipo de evaluación que vamos a aplicar, etcétera, ¿no? Esa es la gestión, es el control que emito yo como director ante una elaboración de un proyecto. Bien, entonces el presente trabajo está titulado, ¿no? Como una propuesta, ¿no? Que lo hacen, aquí lo marcaron como, como un ejemplo que hizo la Universidad de las Ciencias Informáticas, analizando pues los diagnósticos realizados por esta gestión de proyectos. En este caso hicieron un software, ¿no? En la facultad, pues bueno, nos hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo llevar a cabo el control de gestión de proyectos de software de la facultad? Es un ejemplo, ¿no? Vamos a revisarlo. Para esta solución se hizo una investigación, una entrevista estructurada tomando como la población de planificaciones, proyectos de la entrevista para determinar el proceso de desarrollo de software en las áreas claves sobre las cuales operar variables e indicadores a medir en estas. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo elaborar un ejemplo sobre la gestión de proyectos informáticos. Es un pequeño compendio que quise dejarte mencionando así, pues un ejemplo, ¿no? Este ejemplo no lo voy a retomar, tú te des la oportunidad de leerlo, pero vamos a ver ese punto, evaluación de la gestión 3.3, seguramente tenemos más material. Y bueno, pues vamos a hablar concretamente entonces, sí, es el único material. Vamos a admirar este trabajo, la verdad es que es un trabajo muy concreto sobre esta gestión. Y vamos a ir a el capítulo: la gestión de proyectos, proceso de control de gestión de proyectos, software, la medición y ejecución de los mismos. En este caso vamos a ver el génesis y evaluación de proyectos, la gestión de proyectos de software, control de gestión, es lo más mediático, propuesta del procedimiento y conclusiones. Me interesa saber obviamente cuáles son las partes y qué es el control de la gestión. Nos vamos a ir al 1.3, a la página número 12, si me lo permites. Página número 12, nos vamos a ir directamente a lo que es la gestión, ¿no? Gestión de proyectos. En la página 13, voy en la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, y a ver, aquí me parece que hablan de gestión de proyectos. Bien, aquí está, sin pasarnos más. Hablan sobre la división de la gestión en específico de una rama, vamos a decirlo, de una rama de la gestión. Esta gestión puede hacer control o alusión, por ejemplo, en el caso de cuando el proyecto se trata de software, ¿sí? Aquí lo vamos a estar analizando. Cuando el proyecto se trata de software, esta gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un sistema informático. Aquí, propiamente, pues ese es el concepto principal, ¿no? Es esa correcta administración de todo lo que se involucra en un proyecto, por ejemplo, se implementó, se mencionó el proyecto. Pero esta correcta administración tiene un objetivo: de eficientar el proceso de elaboración de proyectos y eficientar también la parte de evaluación. No son etapas subdivididas, forman parte de un todo. Entonces, en este caso, la gestión analiza todas esas actividades como el de recursos humanos y materiales. Habla ahí también sobre estos proyectos de software, informáticos de software. Aquí me quedo con la de las áreas claves del proceso que conforman la base de control de proyecto de software. Establecen el contexto en el que se aplican métodos técnicos, además que se obtienen productos de trabajo que pueden ser modelados, documentados, datos, informes, formularios, que establecen hitos o realidades y que aseguran la calidad y el cambio que gestiona adecuadamente. Es decir, me van a permitir tener un contexto. Este contexto, ¿sí? Voy a verificar
que todo proceso sea eficiente, que toda subdivisión, que toda estructura, que todo recurso de mi proyecto sea eficiente. Si yo gestiono adecuadamente la materia prima, el proceso de selección de materia prima se va a volver eficiente. Si yo gestiono que en el recurso humano existan, en lugar de 100 trabajadores programadores informáticos, a lo mejor elijo a 50 con más categoría y yo estoy haciendo una correcta gestión. Estoy haciendo que yo pueda eficientar el proceso de administración del recurso humano. A eso se refiere. Dentro de la gestión de proyectos nos dice aquí, me quedo con estos conceptos de la página 10. La gestión del proyecto es una de las áreas claves dentro del proceso de sistemas de software, bueno, en ese ejemplo, el cual implica, y lo volvemos a decir, la planificación, la supervisión y el control del personal dentro del mismo proceso y de los eventos que ocurren mientras evoluciona el software desde la fase preliminar a la implementación u operacional. Es decir, todos los sucesos que tienen que ver con la fase preliminar a mi implementación, hasta ahí es una parte de la gestión. Ya dentro de la situación operacional incluye una gestión, obviamente como su nombre lo dice, para administrar ya la parte operacional. No quiere decir que no exista una gestión operacional, simplemente se trata de lo preliminar, como en este compendio lo consideran muy importante, ¿no? Bien, pasamos entonces a la página 13, como lo habíamos dicho. Ese es un ejemplo, ¿no? Ya hablamos de control de gestión de proyectos informáticos sobre su rama de software, ¿sale? Pero vamos a ver entonces, ¿qué es el control de esta gestión, ¿no? En la propia evolución de las organizaciones y desempeño como sistemas abiertos en un entorno cada vez más competente, es decir, la evolución de sociedades, recursos informáticos, la evolución de procesos ha forzado o más bien ha reforzado una serie de etapas que lo caracterizan y lo cual las organizaciones pues siempre deben definir su información, hacerla fluir, interpretarla de acuerdo a sus necesidades para que finalmente pues tomen una decisión sobre el manejo de esta información. El control propiamente, me quedo con todas estas palabras como una definición, que es una etapa primordial en la gestión. Pues aunque entonces determinamos que esta organización cuente con los magníficos, es una estructura organizacional ejecutivo, ese personal encargado, ¿sale? Entonces el concepto de control propiamente es muy general, ¿no? Puede aperturarse a lo siguiente, el control consiste en verificar, ¿no? Todo lo que ocurre de conformidad y de acuerdo al plan establecido. El proceso también de medir actuales resultados con relación a los planes. Acuérdate, el control tiene que ver con planes, ¿sí? Que todo se vaya cumpliendo adecuadamente, ¿no? El proceso también puede ser para determinar, el control puede ser también el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, la valorización y la eficiencia de todo lo necesario para la ejecución de acuerdo con lo planeado, ¿no? Hay diferentes concepciones de Terry, de Robert, de Chiavenato en la palabra control. Propiamente entramos en materia cuando entonces llegamos a la definición, una más de control, ¿no? El control es una función administrativa ya que forma parte del proceso de administración que permite verificar, constatar, medir si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y alcanzando o no los resultados que se esperan. Esa es la parte del control, ahora sumada con la gestión, que ya vimos que es una administración de recursos. El control aplicado a la gestión implica tener factores que influyen en su ámbito administrativo, ya lo dijimos, fíjate. Distintos autores han definido el concepto adecuado para sus propias posiciones e interpretaciones, como lo que es hoy día. Por ejemplo,
el autor Renaud, 1986, el control de gestión es un proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Toda esta serie de palabras nosotros lo comentamos ya sin la necesidad de leer. La gestión de control no es otra cosa más que una gestión, es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la compañía. El control es una parte del sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales más candentes o más difíciles de contestar: cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local pasado. También nos dice Amat, 1992, el control de gestión es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección que permite aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de la organización sea coherente con los objetivos de esta. Entonces, hablamos de ese control de mecanismos, hablamos de ese control de la toma de decisiones, como en el anterior concepto, dicho por Goldratt, 1992. También es ese control de estas decisiones que emanan de la alta dirección, a favor, a razón de que del cumplimiento de los objetivos que se trata la empresa y que se está trazando nuestro proyecto, ¿no? Hay más acepciones sobre este gestión de control. Eso lo dejamos, pues bueno, para su propia lectura. Entonces, como conclusión, debemos dejar que el control de gestión sirve. ¿Para qué sirve? Para guiar la gestión de los objetivos y al mismo tiempo un instrumento para evaluarla. Por tanto, se puede declarar las siguientes características del control de gestión. Es un medio para desplegar una estrategia organizacional. Este control de gestión también desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico. Sirve también para evaluar el desempeño de la organización, entendida como la medición y análisis de resultados. Este mismo también es un medio para movilizar un talento y la energía de un colectivo hacia el logro de objetivos, y también es un medio para gestionar el cambio. Se supone que todo proyecto informático adherido a los objetivos y principios de una empresa que cumple con una situación de resolver una necesidad, está inmerso este concepto de planificación, control y diagnóstico para eficientar un proceso. La adquisición de un proyecto de análisis para querer desarrollar proyectos informáticos o de inversión social, pues siempre es pensado sobre la mejora. Cuando nosotros creamos un producto o un servicio adherido a la tecnología informática, pues lo que se pretende es mejorar la respuesta a las problemáticas por las que está surgiendo pues el proyecto informático, ¿no? Por el que está surgiendo propiamente la empresa. Si ellos pretenden generar plataformas o software informático con alguna necesidad específica, los proyectos están con esa intencionalidad de planificar, de controlar, de diagnosticar, de movilizar un talento, de evaluar una organización o coordinarla, de hacer una medición de resultados, de objetivos, y además haciendo uso de muchos criterios, ¿no? Eso sería propiamente sus características y cuáles serían, ¿no?, dentro del tema que estábamos comentando. 3.3, evaluación de la gestión. Vamos al 3.4, indicadores de resultados. 3.4, indicadores de resultados. Vamos revisando exactamente lo siguiente. Hay una serie de indicadores, resultado de una evaluación, de una toma de decisiones. Se supone que al tomar decisiones es porque ya hicimos un análisis, ya aplicamos un mecanismo para que yo obtenga como resultado un indicador, ¿no? Un indicador o nivel de logro para evaluar un proyecto. Un indicador es decir, el número de unidades producidas por una planta, ¿no? Número de unidades elaboradas. Otro indicador
satisfacción de un mercado, de un segmento de mercado, la satisfacción de un cliente que adquiere